Tenemos en este caso un número que se encuentra expresado en el sistema decimal, aquel que maneja la base 10 y esa misma cantidad de dígitos, los que van del 0 al 9. Es el sistema que utilizamos corrientemente en la vida diaria. Nos piden llevar ese número al sistema hexadecimal, aquel que maneja la base 16 y esa misma cantidad de caracteres, es decir, los dígitos que van del 0 al 9 y las letras que van desde la A hasta la F. Vamos a resolver este ejercicio manualmente paso a paso y al final veremos cómo efectuar esa conversión de decimal a hexadecimal en la calculadora Casio ClassWiz. Comenzamos efectuando la división de este número entre 16. Entonces, por acá vamos a escribir 23.761. Allí tenemos el dividendo y vamos a efectuar la división por 16. Aquí tenemos el divisor. Para facilitar este proceso, vamos a generar por acá la tabla de multiplicar del número 16. Bien, allí la tenemos. Ahora, vamos a comenzar tomando la primera cifra en el dividendo, es decir, el 2. Nos preguntamos si 16 cabe en 2. Vemos que no es posible porque 16 es mayor que 2. Tomamos ahora entonces las dos primeras cifras en el dividendo, es decir, el número 23. Nos preguntamos si 16 cabe en 23. Vemos que sí es posible porque 16 es menor que 23. Entonces colocamos esa marquita para indicar que se toman las dos primeras cifras en el dividendo. 16 en 23, como podemos ver acá, cabe una vez. El número que más se aproxima a 23 es 16. Entonces escribimos por acá en el cociente el 1. 1 por 16 o 16 por 1 es 16. Lo escribimos debajo del 23 y efectuamos la resta. 23 menos 16 nos da como resultado 7. Acá podemos escribir 0 si queremos. Bajamos la siguiente cifra en el dividendo, es decir, el 7, y tenemos ahora el número 77. Nos preguntamos si 16 cabe en 77. Vemos que sí es posible porque 16 es menor que 77. Buscamos acá cuál es el número que más se aproxima a 77 y vemos que es 64. Entonces, eso quiere decir que se toma el 16 4 veces. Escribimos el 4 en el cociente. 4 por 16 o 16 por 4 nos da 64. Lo escribimos acá debajo de 77 y efectuamos la resta. 7 menos 4 nos da 3, 7 menos 6 es 1 y nos da 13. Bajamos la siguiente cifra en el dividendo, que es el 6, y tenemos ahora el número 136. Nos preguntamos si 16 cabe en 136. Vemos que sí es posible porque 16 es menor que 136. Entonces buscamos acá cuál es el número que más se aproxima a 136. Miramos con atención y vemos que es 128, es decir, el 16 8 veces. Escribimos por acá el 8, entonces decimos 8 por 16 o 16 por 8 nos da 128. Lo escribimos por acá debajo de 136 y efectuamos la resta. 6 menos 8 no lo podemos hacer, 3 presta 1, queda como 16, 16 menos 8 nos da 8, esto queda convertido en 2, 2 menos 2 nos da 0 y 1 menos 1 nos da 0. Nos queda 8, bajamos la siguiente cifra en el dividendo, es decir, el 1, tenemos allí el número 81 y nos preguntamos si 16 cabe en 81. Vemos que sí es posible porque 16 es menor que 81. Buscamos acá cuál es el número que más se aproxima a 81 y vemos que es 80, es decir, el 16 5 veces. Escribimos por acá el 5, entonces decimos 5 por 16 o 16 por 5 nos da 80. Escribimos ese número por acá debajo de 81 y efectuamos la resta. 81 menos 80 nos da 1. Podemos escribir acá si queremos el dígito 0, pero recordemos que ese 0 no tiene ninguna validez. Una vez terminada la división, entonces dividimos esta cantidad que nos quedó en el cociente otra vez por 16. Entonces vuelve a repetirse el proceso. 1485 vamos a dividirlo entre 16. Entonces tomamos la primera cifra en el dividendo, es decir, el 1. Vemos que 16 es mayor que 1, por lo tanto no cabe. Tomamos las dos primeras cifras, es decir, el número 14.
16 es mayor que 14, por lo tanto 16 no cabe en ese número. Tomamos las tres primeras cifras, es decir, el número 148, y 16 sí cabe en este número, en 148, porque 16 es menor que esta cantidad. Entonces separamos aquí y buscamos acá cuál es el número que más se aproxima a 148. Revisamos y vemos que se trata de 144, es decir, 16 9 veces. Escribimos por acá el 9 en el lugar del cociente. 9 por 16 o 16 por 9 nos da 144. Lo escribimos acá debajo de 148 y efectuamos la resta. 8 menos 4 nos da 4, 4 menos 4 es 0 y 1 menos 1 nos da 0. Bajamos la siguiente cifra en el dividendo, que sería el 5. Nos preguntamos si 16 cabe en 45. Vemos que sí es posible porque 16 es menor que 45. Entonces buscamos acá cuál es el número que más se aproxima a 45 y vemos que es 32, es decir, el 16 dos veces. Escribimos el 2 acá en el cociente. 2 por 16 o 16 por 2 nos da 32. Lo escribimos debajo de 45 y efectuamos la resta. 5 menos 2 nos da 3, 4 menos 3 es 1 y así terminamos esa división. Como el número que nos ha quedado aquí en el cociente es mayor que 16, entonces volvemos a dividir por esa cantidad. Dividimos nuevamente por 16. Tomamos la primera cifra en el dividendo, es decir, 9. Nos preguntamos si 16 cabe en 9. Vemos que no es posible porque 16 es mayor que 9. Tomamos entonces las dos cifras que hay en el dividendo, es decir, 92. Y 16 sí cabe en 92 porque 16 es menor que 92. Separamos entonces allí. Buscamos acá cuál es el número que más se aproxima a 92 y vemos que es 80. Es decir, el 16 5 veces. Escribimos por acá el 5 en el lugar del cociente. 5 por 16 o 16 por 5 es 80. Lo escribimos debajo de 92 y efectuamos la resta. 2 menos 0 nos da 2 y 9 menos 8 es 1. Y allí terminamos la división. Y también paramos el proceso porque ahora 5 es menor que 16. No tendría sentido volver a dividir por 16. Ahora, para construir el número que nos piden, es decir, en el sistema hexadecimal, el de la base 16, vamos a trabajar con el último cociente obtenido y con los residuos de las divisiones anteriores. Y nos vamos a mover en esta dirección. Entonces, vamos a comenzar con el 5. Vamos a escribirlo por acá. Sigue el número 12. Veamos entonces qué es lo que pasa en el sistema hexadecimal. Dijimos que ese sistema, el de la base 16, maneja los dígitos que van del 0 al 9. Y después pasa a lo siguiente. Para el caso del 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15, tenemos que el 10 equivale a la letra A, 11 equivale a la letra B, 12 es la letra C, 13 corresponde a la letra D, 14 es la letra E y 15 corresponde a la letra F. Entonces acá tenemos el 12, que es la letra C, y luego tenemos 13, que es la letra D. Entonces continuamos acá. Teníamos ya el 5, después sigue la C, después tenemos D y finalmente tenemos el número 1. Y de esa manera ya tenemos el número que buscábamos. 5CD1 es el número expresado en el sistema hexadecimal, el de la base 16, equivalente a 23.761 en el sistema decimal. Miremos ahora cómo realizar la conversión de decimal a hexadecimal en la calculadora Casio ClassWiz. Se hace de la siguiente manera. Presionamos el botón menú y en pantalla se observan los iconos o accesos directos a las distintas funciones de la calculadora. Nos movemos hacia la derecha hasta llegar al icono identificado con el número 3, el de la base n. Allí se observan los números 2, 8, 10 y 16, que corresponden a los sistemas binario, octal, decimal y hexadecimal respectivamente. Presionamos el botón igual para ingresar allí y en la parte superior de la pantalla se observan las letras D y C,
quiere decir que allí la calculadora está en el sistema decimal. Y es entonces allí cuando vamos a ingresar la cantidad que nos dieron, que está justamente en ese sistema, el de la base 10. Entonces, ingresamos el número 23.761, presionamos igual para que la calculadora lo almacene y ahora vamos a llevarlo al sistema hexadecimal. Esa función se encuentra encima de la tecla de x a la cuadrito, la que nos sirve para elevar una cantidad a un exponente. Entonces, presionamos ese botón y vemos que ya la calculadora nos muestra en pantalla la cantidad 5C/1, la que obtuvimos acá cuando hicimos todo el proceso manualmente. También se observa en la parte superior de la pantalla las letras HEX. Quiere decir que allí la calculadora ya está en el sistema hexadecimal. De esta manera terminamos el ejercicio y hemos comprobado en la calculadora Casio ClassWiz cómo este proceso que hicimos manualmente de convertir de decimal a hexadecimal es correcto. Encuentra las calculadoras Casio ClassWiz en la librería y papelería central.